La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas de la modesta casa de campo en las afueras de Norwich. Era octubre de 1847 y el cielo gris parecía reflejar perfectamente el dolor que atravesaba el corazón de Guinevere Frostmour. Sus dedos temblaban mientras sostenía la carta que acababa de recibir. Las palabras bailaban frente a sus ojos empañados por las lágrimas que se negaba a derramar. «Querida Guinevere», comenzaba la misiva, con una frialdad que contrastaba brutalmente con las palabras de amor que alguna vez había escuchado de esos mismos labios. «Es con profundo pesar que debo comunicarte que nuestro compromiso no puede continuar. Las circunstancias han cambiado, y mi familia ha considerado conveniente que contraiga matrimonio con la señorita Victoria Pemberton, heredera de la fortuna Pemberton. Espero que comprendas que esto no es personal, sino una decisión basada en la razón y el deber. Te deseo lo mejor en tu futuro. Atentamente, Richard Blackwell». Guinevere dejó caer la carta sobre la pequeña mesa de roble, mientras su mirada se perdía en la ventana empañada. A sus 23 años, su belleza era innegable. Largos cabellos castaños que caían en ondas suaves sobre sus hombros, ojos verdes que brillaban con una inteligencia poco común, y rasgos delicados que muchos comparaban con las pinturas renacentistas que adornaban las galerías de Londres. Pero en ese momento, toda esa belleza parecía marchitarse bajo el peso de la humillación y el dolor. Había conocido a Richard Blackwell 2 años atrás, durante una modesta reunión en la casa del vicario local. Él era el hijo menor de una familia de comerciantes prósperos de Norfolk, con ambiciones de ascender en la escala social. Ella, la hija de un profesor de literatura fallecido, vivía de dar clases de francés y piano a las hijas de las familias acomodadas de la región. Su romance había florecido lentamente, alimentado por conversaciones sobre poesía y largas caminatas por los campos de lavanda que rodeaban Norwich. Durante 18 meses, Richard había sido atento y afectuoso. Le había prometido un futuro juntos, una vida modesta pero llena de amor. Guinevere había creído en cada palabra, había confiado en cada promesa. Había rechazado otras oportunidades, había dedicado su tiempo a planear un futuro que ahora se desmoronaba como castillos de arena bajo la marea. El sonido de la puerta principal abriéndose la sacó de sus pensamientos. Su tía Margot entró sacudiendo su capa empapada, con los brazos cargados de provisiones del mercado. «Por todos los santos, esta lluvia no cesa», murmuró la mujer mayor mientras dejaba las bolsas sobre la mesa de la cocina. Su mirada astuta no tardó en notar la palidez del rostro de Guinevere. «¿Qué ha sucedido, querida?» Guinevere le extendió la carta sin pronunciar palabra. Margot Frostmour, hermana menor de su difunto padre, había sido su único apoyo tras la muerte de sus padres hacía 5 años. Que era una mujer de carácter firme, con 52 años de edad, y una lengua afilada que no temía a nadie. Mientras leía la misiva, sus labios se apretaron en una línea delgada de indignación. «Ese miserable cobarde», siseó entre dientes, arrojando la carta sobre la mesa como si quemara. «¿Cómo se atreve? Después de todo este tiempo?» «Tía, por favor», murmuró Guinevere, su voz apenas un susurro. «No tiene sentido enojarse. Él ha tomado su decisión». «¿Su decisión?» Margot se acercó a su sobrina y tomó sus manos entre las suyas. «Esto no es una decisión, es una traición. Ese hombre te cortejó durante más de 1 año, te hizo promesas, permitió que toda la comunidad los viera juntos, y ahora te abandona como si fueras un par de guantes viejos, solo porque apareció una heredera con más dinero». Las palabras de su tía, aunque ciertas, hacían que el dolor fuera aún más agudo. Guinevere sabía que su situación financiera había sido siempre un punto delicado. Su padre, siendo profesor, había dejado muy poco tras su muerte. La pequeña herencia se había agotado rápidamente entre los gastos del funeral y las deudas pendientes. Ahora, ella y su tía vivían de manera austera, dependiendo de las clases que Guinevere impartía y de la pequeña pensión que Margot recibía de un primo lejano. «¿Sabes lo peor de todo?», continuó Guinevere, finalmente permitiendo que una lágrima rodara por su mejilla. «Que realmente pensé que el dinero no importaba. Él siempre decía que mi compañía valía más que cualquier fortuna, que mi inteligencia y mi belleza eran los únicos tesoros que necesitaba». «Los hombres dicen muchas cosas cuando quieren conseguir algo», respondió Margot con amargura. «Pero cuando llega el momento de elegir entre el amor y el dinero,
La mayoría elige el dinero, especialmente los ambiciosos como Richard Blackwell. Durante las siguientes horas, Guinevere permaneció en silencio, mirando la lluvia que no cesaba. Su mente era un torbellino de recuerdos. Los paseos por el mercado de Norwich, las tardes leyendo poesía en el jardín, los besos robados bajo el sauce llorón cerca del río Wensum. Cada memoria ahora estaba teñida de amargura, cada promesa revelada como una mentira. La noticia del compromiso roto se extendió por Norwich con la velocidad del fuego en un granero seco. En una comunidad pequeña como la suya, los secretos duraban poco. Para el final de la semana, Guinevere podía sentir las miradas de lástima cada vez que caminaba por las calles adoquinadas del pueblo. Los susurros cesaban cuando ella pasaba, solo para reanudarse con renovado vigor una vez que se alejaba. Pobre Guinevere Frostmour, escuchó murmurar a la señora Henderson en la mercería. Tan bonita y tan refinada, pero sin un penique a su nombre. No es de extrañar que el joven Blackwell buscara algo mejor. Mi prima me dijo que la señorita Pemberton tiene una dote de 20.000 libras. Añadió otra voz. ¿Qué hombre rechazaría semejante fortuna? Guinevere apretó los puños dentro de su manguito de piel gastada, manteniendo la cabeza en alto mientras continuaba su camino. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. Había sido educada para mantener la compostura, para enfrentar la adversidad con dignidad. Su padre siempre le había enseñado que el verdadero valor de una persona no residía en su cuenta bancaria, sino en su carácter. 2 semanas después del abandono, Guinevere recibió un mensaje inesperado. La condesa viuda de Ashbourne, una de sus alumnas más antiguas y generosas, solicitaba verla de inmediato en Ashbourne Hall, la imponente mansión que se alzaba en las colinas al norte de Norwich. Lady Catherine Ashbourne había estado tomando lecciones de francés con Guinevere durante los últimos 3 años, y entre ambas había surgido una relación de mutuo respeto que trascendía las barreras sociales. El día de la visita amaneció frío pero despejado. Guinevere se vistió con su mejor vestido, uno de terciopelo verde oscuro que realzaba el color de sus ojos, y se recogió el cabello en un elegante moño bajo. El carruaje que Lady Catherine había enviado para recogerla traqueteaba por el camino de grava, mientras Guinevere observaba el paisaje otoñal de Norfolk. Campos de trigo cosechados, bosques de robles que comenzaban a perder sus hojas, y ocasionales rebaños de ovejas pastando tranquilamente. Ashbourne Hall era una propiedad impresionante, construida en estilo georgiano con amplios ventanales y jardines meticulosamente cuidados. Mientras el carruaje se acercaba a la entrada principal, Guinevere no pudo evitar sentir una punzada de nerviosismo. ¿Por qué Lady Catherine la había convocado con tanta urgencia? La recibió el mayordomo, un hombre mayor de expresión solemne, que la condujo a través de pasillos adornados con retratos familiares y tapices antiguos, hasta llegar a un acogedor salón donde ardía un fuego en la chimenea. Lady Catherine la esperaba sentada en un sofá de terciopelo azul, con una expresión de preocupación en su rostro aristocrático. «Querida Guinevere», dijo la condesa viuda, levantándose para saludarla. «Gracias por venir tan rápidamente. Por favor, siéntate, tenemos mucho de qué hablar». Guinevere tomó asiento, sus manos entrelazadas nerviosamente sobre su regazo. «Lady Catherine, es un honor estar aquí». Su mensaje parecía urgente. La condesa suspiró profundamente antes de continuar. «He escuchado sobre lo que te ha sucedido con el joven Blackwell. Quiero que sepas que lo considero un acto despreciable y completamente impropio de un caballero». Las mejillas de Guinevere se sonrojaron ante la mención directa de su humillación pública. «Es muy amable de su parte preocuparse, Lady Catherine, pero no deseo ser objeto de lástima». «Y no lo eres», respondió la condesa con firmeza. «Esto no es lástima, querida. Es indignación ante una injusticia. Pero no te he llamado aquí solo para expresar mi solidaridad. Tengo una propuesta que hacerte». Guinevere levantó la vista, curiosa. «Mi hijo, el conde Leopold Ashbourne, regresará de Londres la próxima semana», continuó Lady Catherine. «Ha estado ausente durante 2 años, ocupándose de asuntos de negocios y evitando la sociedad tras ciertos acontecimientos personales. Necesita una institutriz privada que pueda enseñar francés e italiano a su sobrina, quien vendrá a vivir con nosotros el próximo mes. Pero más importante aún, necesito a alguien de confianza en esta casa, alguien con carácter y educación
que pueda traer un poco de vida de vuelta a estos muros. La propuesta era tentadora. Vivir en Ashbourne Hall significaría estabilidad financiera, un ambiente refinado y, lo más importante, escapar de las miradas de lástima y los susurros maliciosos de Norwich. «Sería un honor, Lady Catherine», respondió Guinevere después de un momento. «Pero debo preguntar, ¿su hijo está de acuerdo con esta decisión?» Una sombra cruzó el rostro de la condesa. «Leopold es un hombre complicado en estos días, pero confía en mi juicio. Te espero aquí el primer día de noviembre para comenzar tus labores». Mientras el carruaje la llevaba de regreso a casa esa tarde, Guinevere no podía imaginar que esa decisión cambiaría su vida para siempre. No sabía que el conde Leopold Ashbourne era precisamente el hombre que Richard Blackwell más envidiaba y temía en toda la región de Norfolk. Y ciertamente no podía prever que el destino estaba a punto de tejer una historia que haría que su antiguo amor pareciera insignificante en comparación. La lluvia había vuelto a caer, pero esta vez, mientras miraba por la ventana del carruaje, Guinevere sintió algo diferente al dolor. Una chispa de esperanza en medio de la tormenta. El primer día de noviembre amaneció con una niebla densa que envolvía los campos de Norfolk como un manto fantasmal. Guinevere observaba desde la ventana de su pequeña habitación cómo la bruma se arremolinaba entre los árboles desnudos, creando figuras etéreas que aparecían y desaparecían con cada ráfaga de viento. Había pasado los últimos días preparándose para su nueva vida en Ashbourne Hall, empacando sus escasas pertenencias y despidiéndose de sus alumnas regulares. Su tía Margot había insistido en acompañarla hasta la mansión, a pesar de que Guinevere le había asegurado que el carruaje de Lady Catherine vendría a recogerla. Mientras subían al vehículo enviado por los Ashbourne, Margot tomó las manos de su sobrina con fuerza inusual. «Recuerda quién eres, Guinevere», le dijo con voz firme. «Eres hija de Thomas Frostmour, un hombre de letras y honor. No permitas que nadie te haga sentir inferior por tu falta de fortuna. Tu educación, tu inteligencia y tu carácter valen más que todo el oro de Inglaterra». «Lo sé, tía», respondió Guinevere, sintiendo un nudo en la garganta. «Y te prometo que te visitaré cada vez que pueda». El trayecto hasta Ashbourne Hall parecía diferente bajo la luz grisácea del otoño. Los robles que bordeaban el camino se alzaban como centinelas silenciosos, sus ramas desnudas extendiéndose hacia el cielo como dedos esqueléticos. Cuando la imponente fachada de la mansión apareció entre la niebla, Guinevere sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de noviembre. La recibió la señora Whitmore, el ama de llaves, una mujer robusta de unos 60 años, con un rostro severo pero ojos bondadosos. Su vestido negro y su cofia blanca impecablemente almidonada hablaban de años de servicio disciplinado. «Señorita Frostmour, bienvenida a Ashbourne Hall», dijo con una pequeña reverencia. «Lady Catherine la espera en el salón matutino, pero primero permítame mostrarle sus aposentos. El señor Pemberton llevará su baúl». Guinevere siguió al ama de llaves a través de corredores amplios, decorados con pinturas de ancestros Ashbourne que parecían seguirla con la mirada. La casa olía a cera de abeja, madera pulida y un toque sutil de lavanda. Sus pasos resonaban sobre los pisos de mármol, creando ecos que se perdían en las altas bóvedas del techo. La habitación que le habían asignado estaba en el ala este de la mansión, en el segundo piso. Era considerablemente más grande y elegante que cualquier espacio en el que Guinevere hubiera vivido. Una cama con dosel de madera de cerezo ocupaba el centro, cubierta con sábanas de lino blanco y una colcha de seda color marfil. Había un escritorio junto a la ventana, una cómoda con espejo, una chimenea ya encendida y una pequeña biblioteca con estantes vacíos esperando ser llenados. «Esta será su habitación, señorita», explicó la señora Whitmore. «El baño está al final del pasillo, compartido con la institutriz anterior, aunque ella partió hace 6 meses. Las comidas se sirven en el comedor del servicio a las 7 de la mañana, mediodía y 7 de la noche, pero Lady Catherine ha solicitado que usted tome el té de la tarde con ella. ¿Alguna pregunta?» «Es hermosa, gracias», respondió Guinevere, aún procesando la elegancia de su nuevo entorno. La señora Whitmore, ¿cuándo llegará la sobrina del conde? Lady Catherine mencionó que vendría el próximo mes. El rostro del ama de llaves se ensombreció ligeramente. «La pequeña Amelia llegará en 3 semanas, señorita. Es una niña de 10 años que ha pasado por circunstancias difíciles. Su madre, la hermana del conde,
Falleció hace 8 meses en un accidente de carruaje en Italia. El padre de la niña nunca estuvo presente. Así que el conde Leopold es ahora su tutor legal. ¡Qué tragedia!, murmuró Guinevere, sintiendo una oleada de empatía por la niña que pronto conocería. Haré todo lo posible para que se sienta cómoda aquí. Eso esperamos todos, señorita, respondió la señora Whitmore con un suspiro. Esta casa ha visto demasiada tristeza en los últimos años. Tal vez su presencia traiga un poco de luz. Después de instalarse brevemente, Guinevere fue conducida al salón matutino, donde Lady Catherine la esperaba. La condesa viuda lucía un elegante vestido de seda gris perla, y su cabello plateado estaba recogido en un peinado elaborado. A pesar de sus 65 años, mantenía una postura erguida y una presencia imponente. «Querida Guinevere, qué alegría tenerte aquí finalmente», dijo Lady Catherine señalando el asiento frente a ella. «Espero que tu habitación sea de tu agrado». «Es más de lo que jamás podría haber esperado, Lady Catherine. Estoy profundamente agradecida». «No hay nada que agradecer. Tu talento y educación merecen un ambiente apropiado». La condesa sirvió té en 2 tazas de porcelana china. «Ahora debo hablarte sobre mi hijo antes de que lo conozcas». Guinevere tomó la taza con cuidado, notando la tensión en la voz de Lady Catherine. «Leopold regresó anoche de Londres, más temprano de lo esperado», continuó la condesa. «No lo he visto desde su llegada, pues pidió no ser molestado hasta esta tarde. Pero debo advertirte que no es el mismo hombre que era hace 2 años. ¿Qué le sucedió?», preguntó Guinevere con curiosidad genuina. Lady Catherine suspiró profundamente, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de su taza. «Hace 2 años, Leopold estaba comprometido con Lady Eleanor Hardwicke, una joven de excelente familia y considerable fortuna. La boda estaba planeada para junio de 1846. Todo el condado estaba invitado. Los preparativos eran magníficos. Leopold estaba feliz, o al menos eso creía yo». La condesa hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. 2 semanas antes de la boda, Eleanor desapareció. Dejó una carta confesando que se había enamorado del mejor amigo de Leopold, el señor Christopher Davenport, y que habían huido juntos a Francia. La humillación fue devastadora. Leopold se convirtió en el hazmerreír de la alta sociedad londinense. Los periódicos publicaron caricaturas crueles. Los salones murmuraban sobre él, y sus supuestos amigos lo evitaban como si la desgracia fuera contagiosa. Guinevere sintió una punzada de empatía. Aunque su propio abandono había sido doloroso, no podía imaginar ser humillada tan públicamente y a tal escala. Después del escándalo, Leopold se encerró en esta casa durante 6 meses, continuó Lady Catherine. Apenas comía, no recibía visitas, pasaba días enteros en la biblioteca sin hablar con nadie. Finalmente decidió marcharse a Londres para manejar los negocios familiares, pero incluso allí se mantuvo alejado de la sociedad. Se ha vuelto distante, cínico, desconfiado. El hombre amable y alegre que era mi hijo parece haberse perdido en algún lugar de ese dolor. Lamento profundamente lo que sufrió, dijo Guinevere sinceramente. Pero, Lady Catherine, ¿por qué me cuenta todo esto? Porque necesito que entiendas que Leopold puede parecer brusco, incluso cruel a veces. No es personal, es simplemente su forma de protegerse, y porque la condesa vaciló antes de continuar, porque espero que con el tiempo tu presencia aquí, junto con la llegada de Amelia, pueda ayudarlo a recordar que todavía hay bondad y belleza en el mundo. Antes de que Guinevere pudiera responder, la puerta del salón se abrió de golpe. Un hombre alto entró con pasos decididos, deteniéndose abruptamente al notar la presencia de Guinevere. Era, sin duda alguna, Leopold Ashburn. El conde tenía 32 años, pero su rostro mostraba las marcas de alguien que había envejecido prematuramente debido al sufrimiento. Era extraordinariamente atractivo, con facciones aristocráticas bien definidas, mandíbula fuerte, nariz recta, pómulos altos. Su cabello negro estaba ligeramente despeinado, como si hubiera estado pasando los dedos por él repetidamente. Pero eran sus ojos los que capturaron la atención de Guinevere, grises como el acero, fríos y penetrantes, con una intensidad que resultaba casi inquietante. Vestía un traje de montar negro que acentuaba su figura atlética y llevaba botas de cuero que claramente habían sido usadas esa mañana. Había barro salpicado en sus pantalones.
sugiriendo que había estado cabalgando a través de los campos húmedos. «Madre», dijo con voz grave y controlada, «no sabía que tenías compañía». «Leopold». «Qué oportuno», respondió Lady Catherine, levantándose con elegancia. «Permíteme presentarte a la señorita Guinevere Frostmour, quien será la institutriz de Amelia y mi profesora de francés». Los ojos grises del conde se posaron sobre Guinevere con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella. Había algo en su mirada que era casi acusatorio, como si ella fuera culpable de algún crimen no especificado. «Señorita Frostmour», dijo finalmente, su voz desprovista de cualquier calidez. «Confío en que mi madre le haya explicado las expectativas que tenemos para el cuidado de mi sobrina». Guinevere se puso de pie, manteniendo la compostura a pesar de la frialdad evidente del conde. «Lord Ashbourne, es un honor conocerlo. Su señora madre ha sido muy clara respecto a mis responsabilidades y le aseguro que haré todo lo posible para que la señorita Amelia reciba la mejor educación». «Eso espero», respondió él secamente. «La niña ha sufrido suficiente. No toleraré que nadie le cause más dolor o decepción». El comentario parecía cargado de un significado más profundo, como si estuviera advirtiéndole sobre algo más que sus deberes como institutriz. Guinevere sintió una chispa de indignación ante la implicación de que ella podría ser una amenaza para la niña. «Le doy mi palabra, Lord Ashbourne, de que mi único interés es el bienestar de su sobrina», respondió con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. «He dedicado los últimos 5 años a la educación de jóvenes y ninguna de mis alumnas ha tenido motivos de queja». Por un momento, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro del conde. Claramente no esperaba que le respondiera con tanta seguridad. Sus ojos se estrecharon ligeramente mientras la estudiaba con renovado interés. «Tiene carácter, eso es evidente», dijo finalmente. «Espero que también tenga la paciencia necesaria. Amelia puede ser difícil. Ha heredado la terquedad de los Ashbourne». «Entonces nos llevaremos bien», respondió Guinevere sin pestañear. «Yo también he sido acusada de tener carácter firme en más de una ocasión». Lady Catherine observaba el intercambio con una mezcla de preocupación y fascinación. Era la primera vez en 2 años que veía a su hijo mostrar algo más que indiferencia cortés hacia otra persona, aunque fuera en forma de confrontación. «Leopold, querido, estoy segura de que la señorita Frostmour y tú tendréis tiempo suficiente para conocerse mejor», intervino diplomáticamente. «Por ahora, ¿por qué no te unes a nosotros para el té?» «No puedo, madre», respondió él, su tono volviendo a la frialdad anterior. «Tengo asuntos que atender en la biblioteca. Señorita Frostmour, la veré en la cena». Sin esperar respuesta, el conde giró sobre sus talones y abandonó la habitación con la misma brusquedad con la que había entrado. El silencio que dejó tras de sí era casi palpable. «Por favor, perdona a mi hijo», dijo Lady Catherine después de un momento. «Sus modales han sufrido considerablemente desde... bueno, ya sabes». «No hay nada que perdonar», respondió Guinevere, aunque su corazón latía con fuerza. «Entiendo que sea protector con su sobrina. Es una cualidad admirable». Durante el resto de la tarde, Lady Catherine le mostró a Guinevere las áreas de la mansión que necesitaría conocer, el salón de música donde daría sus lecciones, la biblioteca que contenía miles de volúmenes en múltiples idiomas, los jardines que se extendían más allá de lo que la vista podía alcanzar, y el pequeño invernadero donde Lady Catherine cultivaba orquídeas exóticas. La cena esa noche fue un asunto formal y tenso. El comedor era una habitación imponente con un techo alto, decorado con frescos de escenas mitológicas. Una enorme mesa de caoba podía acomodar fácilmente a 20 personas, pero esa noche solo 3 lugares estaban dispuestos. Uno en la cabecera para el conde, y 2 a los lados para Lady Catherine y Guinevere. Leopold llegó puntualmente a las 7 en punto, vestido ahora con un elegante traje de noche negro. Su cabello estaba peinado hacia atrás, revelando completamente su rostro aristocrático. Se sentó sin pronunciar palabra, mientras los sirvientes comenzaban a servir la sopa. La conversación durante la cena fue principalmente entre Lady Catherine y Guinevere, discutiendo planes para la educación de Amelia y los horarios de las lecciones de francés. Leopold comía en silencio, ocasionalmente levantando la vista para observar a Guinevere con esa mirada penetrante que ella encontraba tan desconcertante. «Padre me dice que eres originaria de Norwich»,
dijo finalmente el conde cuando estaban sirviendo el segundo plato. ¿Tu familia ha vivido allí mucho tiempo? Mi padre fue profesor en la escuela preparatoria durante 25 años, respondió Guinevere. Mi madre era de una familia de comerciantes locales. Ambos fallecieron hace 5 años. Mis condolencias, dijo Leopold, aunque su tono seguía siendo distante. Y ahora vives con tu tía, según entiendo. Así es. La señora Margot Frostmour ha sido muy generosa al acogerme. Debe ser difícil vivir de la caridad, incluso cuando es familiar, comentó él, y Guinevere sintió el aguijón de sus palabras. Leopold, reprendió Lady Catherine con voz severa, eso es completamente inapropiado. No pretendo ofender, continuó el conde, sus ojos fijos en Guinevere. Simplemente observo que la señorita Frostmour debe tener un carácter considerable para mantener su dignidad en circunstancias reducidas. Es una cualidad admirable, aunque rara. Guinevere no estaba segura de si estaba siendo elogiada o insultada. Decidió tomarlo como un cumplido ambiguo. He aprendido, Lord Ashbourne, que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de carácter, respondió con calma. He conocido a personas inmensamente ricas que son miserables en espíritu, y personas de medios modestos que son ricas en todo lo que realmente importa. Por primera vez esa noche, algo parecido a una sonrisa genuina apareció en los labios del conde, aunque desapareció tan rápidamente como había llegado. Touché, señorita Frostmour, parece que mi madre ha elegido bien. Amelia necesitará a alguien con convicción para guiarla. El resto de la cena transcurrió con conversaciones más neutras sobre el clima, las cosechas del año y los preparativos necesarios para la llegada de Amelia. Cuando finalmente se retiraron, Guinevere subió a su habitación sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y exhilaración. El conde Leopold Ashbourne era sin duda el hombre más complicado y enigmático que había conocido. Había dolor en sus ojos, sí, pero también había inteligencia, orgullo y algo más que no podía identificar del todo. Era claro que construía muros alrededor de sí mismo, manteniéndose alejado del mundo que lo había lastimado tan profundamente. Mientras se preparaba para dormir, Guinevere se paró frente a la ventana de su habitación, observando los jardines iluminados por la luz de la luna. En algún lugar de esa misma mansión, Leopold Ashbourne probablemente también miraba la noche, atrapado en sus propios pensamientos oscuros. Lo que Guinevere no sabía era que en ese mismo momento, en un salón elegante en el centro de Norwich, Richard Blackwell brindaba con champán por su compromiso con Victoria Pemberton, completamente ajeno al hecho de que la mujer que había abandonado ahora vivía bajo el techo del hombre más poderoso de la región, el conde que Richard envidiaba y temía más que a ningún otro. El destino había puesto sus piezas en el tablero. Ahora solo faltaba que comenzara el juego. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina tranquila que Guinevere encontraba curiosamente reconfortante. Cada mañana despertaba con el canto de los pájaros que anidaban en los robles antiguos que rodeaban Ashbourne Hall. Desayunaba en el comedor del servicio junto a la señora Whitmore y otros miembros del personal, y luego dedicaba sus mañanas a preparar lecciones para la llegada de Amelia. Por las tardes, impartía clases de francés a Lady Catherine, quien demostraba un progreso notable en su pronunciación. Leopold era una presencia fantasmal en la mansión. Guinevere lo veía ocasionalmente durante las cenas, donde intercambiaban cortesías frías y conversaciones superficiales, pero fuera de esos momentos, el conde parecía evitar cualquier contacto innecesario. Pasaba la mayoría de su tiempo en la biblioteca o cabalgando solo por los extensos terrenos de la propiedad. Era una tarde de mediados de noviembre cuando todo cambió. Guinevere había terminado temprano su lección con Lady Catherine y decidió explorar los jardines antes de que cayera la noche. El aire era fresco y vigorizante, con ese aroma particular del otoño, hojas húmedas, tierra mojada y el humo distante de las chimeneas. Caminaba por un sendero bordeado de setos cuando escuchó voces elevadas provenientes del establo. Una de ellas era inconfundiblemente la de Leopold, cargada de furia contenida. Guinevere dudó, debatiendo si seguir adelante o regresar discretamente a la mansión. Su curiosidad, sin embargo, ganó la batalla. Se acercó con cautela hasta poder ver la escena sin ser detectada. Leopold estaba de pie frente a un hombre que Guinevere reconoció inmediatamente, Richard Blackwell. Su antiguo prometido lucía incómodo, sus mejillas sonrojadas y su postura defensiva. «No me importa qué excusa traiga, Blackwell»,
decía Leopold con voz cortante. El pago de su arrendamiento se venció hace 3 semanas. Mi administrador ha sido más que paciente. Lord Ashbourne, le aseguro que es solo un retraso temporal, respondió Richard, su voz temblando ligeramente. Los gastos de mi próxima boda han sido considerables. Tan pronto como mi esposa y yo estemos establecidos, el pago será prioritario. ¿Su boda? Leopold soltó una risa desprovista de humor. Ah, sí. Escuché algo sobre eso. Usted es el hombre que abandonó a su prometida por una heredera, ¿no es así? Qué noble de su parte. Guinevere sintió que su rostro ardía de vergüenza, así que Leopold sabía sobre su humillación. Probablemente todo el condado lo sabía. Con todo respeto, milord, mis asuntos personales no son de su incumbencia, dijo Richard con un atisbo de indignación. Tiene razón, respondió Leopold con frialdad, pero sus asuntos financieros sí lo son. Le doy 2 semanas para pagar lo adeudado, con los intereses correspondientes. De lo contrario, buscaré otro arrendatario para esas tierras. 2 semanas. Eso es imposible. Sea razonable, milord. Soy perfectamente razonable, señor Blackwell. Usted decidió comprometerse en gastos que exceden sus medios. Esa no es mi responsabilidad. 2 semanas, o considere terminado su contrato de arrendamiento. Richard abrió la boca para protestar nuevamente, pero la expresión gélida de Leopold lo detuvo. Con una reverencia rígida, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia donde estaban los caballos. Guinevere se ocultó rápidamente detrás de un árbol, esperando que Richard pasara sin verla. Cuando el sonido de los cascos del caballo se desvaneció en la distancia, Guinevere suspiró con alivio, pero al girar para regresar a la mansión, se encontró cara a cara con Leopold, quien había aparecido silenciosamente detrás de ella. «Señorita Frostmour», dijo él, arqueando una ceja, «¿acostumbra espiar conversaciones privadas?» Guinevere levantó la barbilla, negándose a mostrarse intimidada. «No estaba espiando, Lord Ashbourne. Simplemente caminaba por los jardines y escuché voces. No fue intencional. Y sin embargo se quedó a escuchar toda la conversación». Había un tono burlón en su voz que la irritaba. Si hubiera querido privacidad absoluta, quizás debió mantener su conversación dentro de la casa, replicó ella. Los jardines son propiedad común. Leopold la estudió en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, para sorpresa de Guinevere, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad, y el efecto era transformador. De repente parecía años más joven, casi accesible. «Tiene razón», admitió. Supongo que reconoció a ese hombre. No era una pregunta, sino una afirmación. Guinevere sintió que sus mejillas se sonrojaban nuevamente. «Sí», respondió simplemente, sin elaborar. «Entonces comprenderá mi particular satisfacción al negarle la prórroga que solicitaba», dijo Leopold, comenzando a caminar. Guinevere lo siguió instintivamente. Los hombres como Blackwell son predecibles. Sacrifican todo por la ambición, pero carecen de la inteligencia o el carácter necesarios para sostener sus aspiraciones. «Parece hablar por experiencia personal», comentó Guinevere con cautela. Leopold se detuvo, mirándola con esos ojos grises que parecían capaces de penetrar cualquier defensa. «Mi madre le contó sobre Eleanor, supongo». «Sí», admitió Guinevere, «y lamento profundamente lo que le sucedió». «¿Lo lamenta?» Había escepticismo en su voz. «La mayoría de las personas encuentran mi situación entretenida. El orgulloso conde abandonado por su prometida es el tipo de escándalo que alimenta los chismes durante años. Yo no encuentro nada entretenido en el dolor ajeno, Lord Ashbourne», respondió Guinevere con firmeza, «especialmente cuando he experimentado algo similar, aunque a menor escala». Leopold la observó con renovado interés. «Blackwell es un tonto», dijo finalmente. «Un hombre tendría que estar ciego para no ver su valor». El cumplido la tomó por sorpresa. No sabía cómo responder, así que simplemente asintió con la cabeza. Continuaron caminando en silencio durante varios minutos. El único sonido era el crujir de las hojas bajo sus pies. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, señorita Frostmour?», preguntó Leopold de repente. «Supongo que sí», respondió ella curiosa. «¿Por qué aceptó este puesto? No me malinterprete, estoy agradecido de que lo hiciera. Pero una mujer de su belleza e inteligencia podría haber encontrado otras opciones. Matrimonio, quizás, con alguien más apropiado que Blackwell». Guinevere consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder, porque estaba cansada de ser vista como un objeto de lástima en Norwich.
porque necesitaba un cambio, un nuevo comienzo, y porque su madre me ofreció no solo un empleo, sino respeto y dignidad. Eso vale más que cualquier propuesta de matrimonio basada en la conveniencia. Bien dicho, murmuró Leopold. El matrimonio por conveniencia es una institución sobrevalorada. Créame, lo sé. ¿Su compromiso con Lady Eleanor era por amor o conveniencia?, preguntó Guinevere, sorprendiéndose de su propia audacia. Leopold se detuvo nuevamente, su expresión volviéndose inescrutable. Pensé que era amor, respondió finalmente su voz baja, pero en retrospectiva tal vez solo era la ilusión del amor, la idea romántica de lo que debería ser, no lo que realmente era. Cuando Eleanor se fue, lo que más me dolió no fue perderla a ella, sino darme cuenta de que quizás nunca la conocí realmente. ¿Y confía en alguien ahora?, preguntó Guinevere suavemente. Confío en mi madre, respondió él, en la señora Whitmore, quien ha estado con nuestra familia durante 40 años, y estoy aprendiendo a confiar en usted, señorita Frostmore, aunque admito que es un proceso lento. El comentario la conmovió más de lo que esperaba. Había una vulnerabilidad en sus palabras que contrastaba fuertemente con la fachada fría que normalmente presentaba. La confianza debe ganarse, dijo ella. Espero tener la oportunidad de ganarme la suya. Leopold la miró durante un largo momento, y Guinevere vio algo en sus ojos que no había visto antes: interés genuino, tal vez incluso el comienzo de respeto. Creo que ya ha comenzado a hacerlo, dijo finalmente. Ahora será mejor que regresemos antes de que oscurezca completamente. Estos caminos pueden ser traicioneros en la oscuridad. Mientras caminaban de regreso a la mansión, Guinevere sintió que algo había cambiado entre ellos. El muro de hielo que Leopold había construido a su alrededor mostraba las primeras grietas, y aunque no estaba segura de qué significaba eso, no podía negar la pequeña chispa de esperanza que ardía en su pecho. Esa noche, durante la cena, Leopold fue notablemente más comunicativo. Preguntó sobre los planes de Guinevere para las lecciones de Amelia, compartió anécdotas sobre su sobrina y hasta sonrió varias veces. Lady Catherine observaba estos intercambios con una expresión de satisfacción apenas disimulada. Cuando Guinevere finalmente se retiró a su habitación esa noche, se quedó despierta durante horas, mirando el techo y reproduciendo la conversación en el jardín una y otra vez en su mente. Leopold Ashburn era un enigma, un hombre herido que se escondía detrás de muros de frialdad y distancia. Pero debajo de esa armadura, ella había vislumbrado algo más: bondad, inteligencia y una soledad profunda que resonaba con la suya propia. No se atrevía a ponerle nombre a lo que estaba sintiendo. Era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado arriesgado. Pero mientras la luna brillaba a través de su ventana, Guinevere no pudo evitar preguntarse si el destino, tan cruel con ambos en el pasado, finalmente les estaba ofreciendo una segunda oportunidad. En otra parte de la mansión, Leopold también permanecía despierto, sus pensamientos consumidos por la mujer de ojos verdes que había entrado en su vida tan inesperadamente. Y por primera vez en 2 años, se permitió sentir algo más que dolor. Permitió sentir esperanza. La llegada de Amelia Ashburn a principios de diciembre trajo consigo una energía completamente nueva a la mansión. La niña de 10 años era menuda para su edad, con cabello negro como el de su tío y enormes ojos castaños que parecían haber visto demasiado para alguien tan joven. Vestía de luto riguroso, un recordatorio constante de la madre que había perdido apenas 8 meses atrás. Los primeros días fueron difíciles. Amelia apenas hablaba, se negaba a comer más que pequeñas porciones y pasaba horas mirando por la ventana de su habitación con expresión ausente. Guinevere no la presionaba, simplemente se sentaba cerca, leyendo en voz alta o trabajando en su bordado, dejando que la niña se acostumbrara a su presencia. Fue Leopold quien finalmente logró el primer avance. Una tarde nevada, entró en el salón de música, donde Guinevere intentaba sin éxito interesar a Amelia en una lección de francés. Sin decir palabra, el conde tomó a su sobrina de la mano y la condujo al establo, con Guinevere siguiéndolos a distancia prudente. Allí, Leopold presentó a Amelia una yegua árabe de color canela con una estrella blanca en la frente. «Su nombre es Luna», dijo Leopold, arrodillándose junto a la niña. «Era el caballo favorito de tu madre cuando tenía tu edad. Ahora es tuya si la quieres». Por primera vez desde su llegada,
Los ojos de Amelia brillaron con algo parecido a la vida. Extendió una mano temblorosa para acariciar el hocico aterciopelado de la yegua, y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Mamá realmente la montaba?, preguntó con voz quebrada. Todos los días, respondió Leopold suavemente. Tu madre era una amazona extraordinaria, y estoy seguro de que tú heredaste su talento. A partir de ese momento, Amelia comenzó a abrirse lentamente. Las lecciones con Guinevere se volvieron más productivas. La niña empezó a comer con mejor apetito, y cada tarde insistía en visitar a Luna en el establo. Guinevere observaba la transformación con alegría, y también notaba cómo Leopold se suavizaba cada día más en presencia de su sobrina. Pero fue el incidente en el pueblo lo que cambió todo definitivamente. A mediados de diciembre, Guinevere viajó a Norwich para visitar a su tía Margot. Lady Catherine le había dado el día libre, y Leopold había insistido en que tomara el carruaje familiar. Mientras caminaba por las calles del mercado después de su visita, escuchó voces familiares en la confitería local. Richard Blackwell y Victoria Pemberton estaban dentro, discutiendo acaloradamente. Guinevere no tenía intención de escuchar, pero las voces se elevaban cada vez más. «Te dije que necesitaba ese dinero para el arrendamiento», gritaba Richard. «¿Por qué gastaste 2000 libras en ese ridículo vestido de boda?» «Porque es mi boda, Richard», respondía Victoria con voz chillona. «Y mi dinero. No tengo por qué consultarte cada gasto que hago». «Ese dinero se suponía que era nuestro una vez que nos casáramos», insistía Richard. «Ashbourne me va a desalojar si no pago en 3 días. Entonces quizás debiste pensarlo 2 veces antes de dejar a tu antigua prometida por mí», respondió Victoria con frialdad. Al menos ella no era una carga financiera. Guinevere sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por ver que Richard estaba cosechando las consecuencias de su ambición, y tristeza por haber desperdiciado 2 años de su vida con alguien tan superficial. Esa noche, durante la cena en Ashbourne Hall, Guinevere estaba inusualmente callada. Leopold lo notó de inmediato. «¿Sucedió algo en el pueblo?», preguntó con genuina preocupación. Guinevere dudó, pero luego decidió ser honesta. Le contó sobre el encuentro accidental y la discusión que había escuchado. Para su sorpresa, Leopold no mostró satisfacción ante las dificultades de Richard. «No encuentro alegría en su sufrimiento», dijo pensativamente. «Aunque admito que hay cierta justicia poética en todo esto, los hombres que persiguen el dinero por encima de todo generalmente descubren que el dinero no puede comprar la felicidad». «¿Y que puede comprar la felicidad, Lord Ashbourne?», preguntó Guinevere. Leopold la miró a los ojos, su expresión más abierta de lo que había estado nunca. «Creo que la felicidad no se puede comprar, señorita Frostmore. Solo se puede encontrar, usualmente cuando dejamos de buscarla tan desesperadamente». Esa noche marcó un punto de inflexión en su relación. Las conversaciones durante las cenas se volvieron más profundas, más personales. Leopold comenzó a buscar la compañía de Guinevere incluso fuera de las comidas formales, invitándola a cabalgar por los terrenos o a discutir libros en la biblioteca. Amelia florecía bajo su cuidado conjunto, riéndose más cada día, recuperando lentamente la alegría de la infancia. La víspera de Navidad llegó con una nevada espectacular que transformó Ashbourne Hall en algo salido de un cuento de hadas. Lady Catherine había insistido en decorar la mansión elaboradamente, con guirnaldas de acebo, velas perfumadas y un enorme árbol en el salón principal. Esa noche, después de que Amelia se fuera a dormir emocionada por la mañana de Navidad, Guinevere se encontró sola en la biblioteca. Estaba mirando por la ventana, observando cómo la nieve caía suavemente sobre los jardines, cuando Leopold entró silenciosamente. «No podía dormir», explicó él. «Espero no molestar». «Para nada», respondió Guinevere con una sonrisa. «Yo tampoco podía dormir. Hay algo mágico en la noche de Navidad que hace que el sueño parezca un desperdicio». Leopold se acercó a la ventana, quedando de pie junto a ella. Permanecieron en silencio durante varios minutos, simplemente disfrutando de la compañía mutua. «Guinevere», dijo Leopold finalmente, usando su nombre de pila por primera vez, «hay algo que necesito decirte». Ella se giró para mirarlo, notando la vulnerabilidad en su expresión. «Cuando llegaste aquí hace 2 meses, estaba perdido, convencido de que el amor era una mentira, que la confianza era una debilidad, que era más seguro vivir detrás de muros emocionales
que arriesgarse a ser herido nuevamente. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero tú, sin siquiera intentarlo, sin presionar o exigir nada, comenzaste a derribar esos muros. Tu bondad con Amelia, tu paciencia conmigo, tu fuerza ante tu propia adversidad. Me mostraste que todavía hay belleza y bondad genuinas en este mundo. El corazón de Guinevere latía con fuerza mientras escuchaba. Me he enamorado de ti, continuó Leopold, su voz temblando ligeramente. Sé que es precipitado, sé que tengo mucho equipaje emocional, sé que no merezco una segunda oportunidad después de haberme cerrado al mundo durante tanto tiempo, pero no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento. Guinevere sintió lágrimas de alegría acumulándose en sus ojos. Leopold, susurró, yo también me he enamorado de ti. Tu dolor no te hace menos valioso. Tu pasado no define tu futuro. Y tu capacidad de amar nuevamente después de haber sido herido demuestra más coraje del que la mayoría de las personas tendrán jamás. Leopold tomó sus manos entre las suyas, sus ojos grises brillando con emoción contenida. Me harías el honor de convertirte en mi esposa, no porque necesites seguridad financiera, no por conveniencia o deber, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti, porque quiero despertar cada mañana a tu lado, criar a Amelia juntos, construir una vida basada en el amor verdadero, no en las expectativas de la sociedad. Sí, respondió Guinevere sin hesitación. 1000 veces sí. Leopold la tomó entre sus brazos y la besó con ternura. Un beso que prometía sanación, nuevos comienzos y amor verdadero. La mañana de Navidad trajo sorpresas para todos. Amelia despertó con regalos que incluían libros nuevos, materiales de arte y un precioso broche que había pertenecido a su madre. Pero el mejor regalo llegó cuando Leopold y Guinevere anunciaron su compromiso durante el desayuno. La niña saltó de su silla y corrió a abrazar a Guinevere. ¿Eso significa que te quedarás para siempre?, preguntó con ojos esperanzados. Para siempre, prometió Guinevere, acariciando el cabello de la niña. Lady Catherine lloraba de alegría, declarando que era el mejor regalo de Navidad que podría haber recibido. En febrero, Guinevere y Leopold se casaron en una ceremonia íntima en la capilla de Ashbourne Hall. Solo asistieron Lady Catherine, Amelia, la tía Margot y el personal de la casa. No necesitaban la aprobación de la sociedad ni celebraciones elaboradas. Solo necesitaban el amor que habían encontrado en los lugares más inesperados. Richard Blackwell finalmente perdió su arrendamiento y se mudó con Victoria a las afueras de Londres, donde su matrimonio continuó deteriorándose bajo el peso de sus propias decepciones. Cuando escuchó sobre la boda de Guinevere con el conde Ashbourne, sintió una punzada de arrepentimiento que lo perseguiría durante años, pero Guinevere nunca miró atrás. En los brazos de Leopold, rodeada del amor de Amelia y Lady Catherine, había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna. Había encontrado un hogar, una familia y un amor que sanaba todas las heridas del pasado. La mansión Ashbourne, que había estado sumida en tristeza durante tanto tiempo, volvió a llenarse de risas, música y luz. Leopold recuperó su capacidad de confiar y amar. Amelia floreció bajo el cuidado de sus nuevos padres. Y Guinevere descubrió que a veces los finales más dolorosos son simplemente prólogos de los comienzos más hermosos. El hombre que la había dejado por una rica heredera vivió el resto de sus días con el conocimiento amargo de que había renunciado a un tesoro verdadero por un espejismo dorado. Mientras tanto, el conde que él tanto envidiaba encontró en Guinevere algo que el dinero nunca podría comprar: el amor verdadero que sana, restaura y transforma incluso los corazones más rotos. Y así, en las brumosas colinas de Norfolk, dos almas heridas encontraron redención en los brazos del otro, demostrando que el verdadero amor no conoce títulos, fortunas o expectativas sociales, sino que florece en los corazones dispuestos a arriesgarse una vez más a creer.